Tal como están, buenos días a todos. Hoy vamos a cocinar algo bien rico y delicioso. Vamos a hacer carne deshebrada. Para eso yo aquí tengo un trozo de carne para deshebrar, que son como aproximadamente, yo digo que 2 libras, pasadito de 2 libras. Lo voy a hacer en trozos para que se cozan más rápido. Así nada más en 3 pedazos y los vamos a enjuagar, a lavar con agua fría. Nada más para quitarle eso. Es dependiendo de la familia, qué tan grande es la familia, es como debe uno de usar la carne. En el caso mío, pues aquí la familia es pequeña, entonces solamente voy a usar un poquito pasadito de 2 libras. Y yo ya me adelanté. En esta olla tengo agua hirviendo, al cual le voy a poner los trozos de carne. Y le voy a poner, para que se cosa la carne, un pedazo de cebolla, 2 hojas de laurel. Tengo 3 ajos y yo se lo pongo triturado. Nada más, así. Y aquí es donde le vamos a poner la sal de una vez para que la carne se vaya cociendo. Aquí la sal es al gusto, acuérdense, que es dependiendo de qué tan salado come uno, es como se le va a poner la sal. Entonces ya lo tenemos acá, lo vamos a tapar. Para cuando la carne ya está, yo voy a ocupar 5 tomates rojos, al cual los voy a poner a asar. A mí me gusta usarlo asado porque siento que le da más sabor. Ya cuando está asado lo vamos a poner a moler en el molcajete. También voy a usar 2 dientes de ajo, al cual también los voy a poner a asar para que agarren sabor. Aquí a un ladito de... También voy a usar cebolla. No mucho, solamente un pedazo pequeño. Asadito, porque asadito le da más sabor. También lo vamos a ir poniendo acá junto a los tomates para aprovechar. Yo tengo un sartén de hierro, como le llaman ustedes, el cacharro, y le puse papel aluminio para que se pueda asar bien. Y tengo 2 chiles rojos. Yo lo conozco como chile campana rojo, no sé cómo lo conocen ustedes. También esto va a ir asado y en tiritas, pero eso lo vamos a hacer al rato. Y mientras vamos a esperar a que se cocine esto y eso, y ya regresamos al rato para enseñarles cómo vamos a terminar de hacer nuestra carne deshebrada. Como pueden ver, aquí tenemos los 2 chiles asándose. Yo, como no cuento con brasas, con carbón, entonces yo lo hago de esta forma, donde lo voy asando y después ponerlo en una bolsa de plástico para poderlos pelar. Y mis tomates también ya los estoy asando, vean. Yo le voy a poner un chile jalapeño porque no lo quiero que salga picoso, porque sale picoso. Y aquí en el molcajete ya tengo la cebolla asada, los ajitos asados, todo lo que es esto. Y los tomates van a ir molcajeteados. Lo voy a moler todo para que tengan buen sabor. Y estos chiles van a ir en rajitas, pero vamos a ver al rato cómo vamos a terminar. Mientras la carne se está cociendo, la carne aquí la tenemos en la olla, todavía no está. Vamos a esperar un buen rato. Esto se va a llevar como yo calculo 1 hora o un poquito más en cocerse la carne. Nuestra carne todavía no está, le falta para que se termine de cocer. Mientras yo ya le avancé acá con los chiles asados, la salsa de tomate con el ajo y la cebolla que asamos, también ya lo tengo acá molido, ya lo tengo todo listo. Pero mientras eso se termine de cocer la carne, vamos a ir avanzando para hacer las tortillas. Aquí tengo una bolsa de 2 libras de harina para tortillas orgánicas.
Yo en lo personal acostumbro a amasarlo con agua caliente. Me estoy ayudando con una palita, pero vamos a meter las manos al rato. Ya que no, las manos ya las traemos bien limpias. Porque cuando uno se pone a hacer pan o a hacer tortilla, cuando uno está en la cocina, uno tiene que tener las manos bien limpias. Porque va uno a manejar comida, entonces sí. Es muy importante tener las manos limpias. En este punto voy a meter ya las manos. Tengan cuidado de no quemarse. El agua tiene que estar caliente, pero no al grado de no poder meter las manos. Llegó el momento de hacer nuestro picadillo. La carne ya se coció, ya la tengo aquí deshebrada. Ya tengo todos los ingredientes listos. El sartén ya está caliente. Vamos a ponerle un chorrito de aceite de aguacate. Le voy a poner un poquito de, que será una cucharadita de cebolla para poner los hongos, porque se me olvidó comentarles, yo también le pongo hongos. Aquí tengo 800 gramos de hongos ya fileteados. Entonces, para sazonar los hongos. Vamos a dejar todo. Como ya todo está cocido, los hongos es rápido, porque los hongos también no necesitan mucho tiempo en el sartén. ¿Okay? Aquí vamos a poner los chiles rojos, campana o como lo conozcan, y un jalapeño que también es al gusto de cada quien. Si no comen picoso, pues no le pongan el jalapeño, porque el jalapeño a veces sale picoso y a veces no. Aquí le vamos a poner un poco de pimienta recién
recién molido. Sal no le vamos a poner ahorita porque la carne tiene sal y el tomate cuando lo molí en el molcajete también le puse sal para ayudarme. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner de una vez la salsa de tomate con el ajo y la cebolla asado, el cual lo molí en el molcajete. Precisamente vamos a ponerle un chorrito del caldo en que cocimos la carne. Ya para lavar el molcajete, bajar todo, ¿sí? Aquí tenemos el caldo en el que cocimos la carne. Pueden ver que limpio está. No lo vamos a usar todo, solamente le vamos a poner un chorrito más para bajar todo lo que quedó acá, la cebolla, el ajo asado y el tomate asado. Listo, vamos a llevarlo. Volvemos a que se integren todo. Y es momento de ponerle la carne. Es momento de ponerle la carne que deshebramos para que se vaya integrando todos los sabores. Y aquí lo vamos a dejar tapado por unos 10 minutos a que se integren todos los sabores. Esto ya está. Esto ya está listo. Vean. Vean qué rico. Y huele como todo es asado. El tomate, el ajo, la cebolla, los chiles. Todo es asado. Está riquísimo. No le puse mucho caldo. Aquí nos quedó más, pero si lo quieren más, que esté más caldoso, le pueden poner el resto, pero yo no le puse. Vamos a probarlo de sal. No necesito. Está en su punto. Vamos a apagarlo. Ya todo está cocido. Ok. Llegó el momento de comer. Vamos a... Se vean qué rico. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? Con unos frijolitos recién cocidos. Estos son frijoles peruanos. Ok, vámonos a la mesa. Bueno, la parte más importante que a mí me gusta, aquí están las tortillas que hicimos. Estas son las tortillas que hicimos, recién hechecitas para acompañarlo con nuestra comida. A los frijoles, los que desean ponerle queso, aquí tengo queso ranchero. Le vamos a poner un pedazo de quesito ranchero. Y así es como quedó nuestra comida. Carne deshebrada con vegetales asados. Yo le llamo vegetales a los chiles morrones, al tomate, que dicen que no es vegetal, pero yo le digo vegetales porque lo pongo en la comida, y los frijolitos peruanos recién cociditos. ¿Qué les pareció la receta? Si les gustó, suscríbanse a mi canal, regálenme un like, comenten, eso me ayuda a seguir haciendo más videos. Pues vamos a probar nuestra comida y muchas gracias por ver mis videos.
Está rico y no pica. El chile jalapeño que le puse, no está picoso.